Oye, ¿no te ha pasado alguna vez que piensas en la historia que nos contaron en el colegio y sientes que es solo una parte de la foto? Sí, sí. Tienes todos los datos, las fechas, los reyes, las batallas, pero, no sé, a veces parece que falta algo, como una capa de significado. Totalmente. Y para la gente que tiene fe, pues a menudo parece que hay como otra historia, ¿no? Una historia sagrada y que va por un carril totalmente distinto que nunca se cruza con la primera. Es una sensación muy, muy común, sí. La de tener como dos mapas para el mismo territorio, pero que no parecen coincidir. Y la forma en que intentamos unirlos o decidimos no hacerlo define mucho de cómo vemos el mundo. Totalmente. Pues mira, justo para tirar de ese hilo, hoy vamos a analizar unos fragmentos de un texto. Se llama Más allá de los libros, la verdadera historia que da sentido a todo. Suena potente. Lo es. Y la misión que nos hemos propuesto es entender su idea central, que es bastante rompedora. Sostiene que no hay dos historias, sino una sola, y que todo depende de la perspectiva con la que la mires. Exacto. El autor nos invita a dejar de pensar tanto en el qué pasó, que es lo que suelen contar los libros de texto, para centrarnos en el qué significa todo eso. Y es en ese cambio de pregunta donde, según él, está toda la clave. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, el texto describe muy bien esa visión tradicional que creo que todas reconocemos. La historia universal, así con mayúsculas, como una cadena de acontecimientos. El auge y caída de imperios, guerras, inventos. Básicamente, la historia de la humanidad moviéndose por sus propias ambiciones, sus deseos de poder. ¿Sería esa una buena descripción? Sí. De hecho, el autor lo llama la crónica de los movimientos externos de los pueblos. Se centra en lo que es observable, lo medible. Ejércitos que se mueven, fronteras que cambian, leyes que se firman. Lo fáctico. Es la historia de la acción-reacción, de las causas y los efectos visibles. Si construyes un acueducto, tienes agua. Si pierdes una batalla, pierdes territorio. Es tangible. Claro, los hechos puros y duros. Y luego en contraste está lo que llamamos historia sagrada, que según este texto la percibimos como un relato, aparte, donde los protagonistas ya no son los césares o los inventores, sino la intervención de Dios, ¿no? Su diálogo con la humanidad a lo largo del tiempo. Y ahí está lo fascinante, porque esa separación crea una especie de esquizofrenia. Sí. Parece que la historia de la política, de la economía, de la guerra, ocurre en un plano terrenal. Y la historia de la fe en un plano etéreo, casi mítico. Como si una fuera la real y la otra una historia más espiritual. Exacto. Y el autor insiste en que esta división es la raíz de muchísima confusión porque nos obliga a vivir como si tuviéramos un pie en cada uno de esos mundos paralelos. Y justo ahí, cuando ya te has hecho a la idea de esas dos realidades que no se tocan, es cuando el texto da un volantazo. Afirma que es una ilusión, que la historia sagrada no es un relato alternativo, sino que cuenta la misma y única historia, pero desde un punto de vista completamente diferente. La describe como una perspectiva desde dentro, o textualmente desde la mirada de Dios. Esa es la bisagra de todo el argumento. Para explicarlo, el autor utiliza esa distinción tan sencilla como potente de la que hablábamos al principio. La historia universal nos cuenta qué pasa. Los hechos. Ya. La Sagrada nos revela qué significa. No se trata de dos relatos, son dos profundidades de lectura del mismo y único relato. Una se queda en la descripción del suceso y la otra busca la trascendencia dentro de ese mismo suceso. A ver si lo entiendo bien con un ejemplo. Sería como ver una película. Venga. La historia universal te describe la escena. Un hombre camina bajo la lluvia y entra en un bar. Hechos. Perfecto. Y la historia sagrada te contaría lo que no se ve. Ese hombre está destrozado, busca refugio y ese encuentro casual en el bar le va a cambiar la vida. ¿Va por ahí? Es una analogía perfecta. El autor lo expresa diciendo que la historia de los libros se enfoca en el movimiento externo de los pueblos, mientras que esta otra mirada revela el movimiento interior del corazón humano. Ah, qué buena imagen. Y es en ese espacio íntimo, en las decisiones, los miedos, las esperanzas de las personas, donde él sitúa la acción divina.
no tanto en grandes milagros que cambian el curso de una batalla, sino en, no sé, en inspirar a alguien a perdonar, en despertar la solidaridad tras una catástrofe, en dar un sentido al sufrimiento que parece absurdo. Vale, la idea es potente. Pero suena muy teórica. Vamos a ponerla a prueba. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionaría este doble enfoque con un evento histórico concreto que todo el mundo conozca? Pienso, por ejemplo, en algo tan estudiado como la caída del Imperio Romano. Es un ejemplo excelente para testar el modelo. Desde la perspectiva de la historia universal, la que se centra en el qué pasa, pues tenemos un análisis claro. Sí. Los historiadores nos hablan de causas económicas, la inflación galopante, un sistema fiscal insostenible. Nos hablan de la presión militar en las fronteras, las famosas invasiones bárbaras. La inestabilidad política. Y la inestabilidad política interna, claro, con emperadores asesinados cada pocos años. Es un análisis de sistemas que colapsan. Hechos, datos, causas y efectos. Correcto, eso es lo que estudiamos. Un gigante con pies de barro que se desmorona. Ahora viene la pregunta del millón. A ver. ¿Cómo leería ese mismo evento la perspectiva de la historia sagrada? ¿Qué significado encontraría ahí el autor de nuestro texto? Pues, y esto es clave, sin negar ni uno solo de los hechos anteriores, esta segunda mirada iría más allá. No vería la caída de Roma simplemente como un desastre, sino como el doloroso pero necesario final de un ciclo. El final de un ciclo. Podría interpretarlo como el agotamiento de un modelo de civilización basado en la conquista, en la esclavitud, en un poder divinizado en la figura del emperador. Desde esta perspectiva, la destrucción no es el final de la historia, es el comienzo de algo nuevo. Algo como que, por ejemplo, Como la posibilidad de que surgiera una nueva concepción del ser humano. El texto sugeriría que, en medio de todo ese caos, la fe cristiana, por ejemplo, introdujo ideas que eran revolucionarias para la época. claro. La dignidad intrínseca de cada persona, da igual si era esclava o noble. La caridad como un deber social. Y una esperanza que no dependía del éxito del imperio. La caída de las estructuras externas de Roma habría permitido que estas ideas internas que ya estaban germinando tuvieran el espacio para crecer y dar forma a lo que luego sería la civilización europea. O sea que no sería una catástrofe sin sentido. Sin un parto. Doloroso, sí, desde luego, pero con un propósito. Entiendo. La misma caída, dos lecturas. Una se centra en las ruinas del edificio Exacto. y la otra en las semillas que empiezan a brotar entre esas ruinas. Es una forma muy, muy distinta de verlo. Sí, lo es. Pero esto me lleva a una duda. Un historiador, digamos puramente secular, podría escuchar esto y decir, un momento, eso no es historia, es teología. Es la objeción lógica, sí. Están proyectando un significado a posteriori, buscando un patrón divino donde solo hubo caos, casualidad y decisiones humanas. ¿Cómo respondería el autor a esa crítica? Pues es la objeción más importante. Y el texto, aunque no lo dice con estas palabras, la aborda de frente. La clave es que el autor no pretende que la perspectiva de la historia sagrada sea demostrable con el método científico. Ah, vale. No puedes datar la intervención divina como datas una ruina. La presenta como una cuestión de fe, sí, pero una fe que, según él, hace que la realidad sea más inteligible, más completa. Su argumento sería que la visión puramente materialista, aunque te explica el cómo de los sucesos, deja un vacío enorme en el por qué. O sea que no se presenta como una prueba, sino como una propuesta de sentido. Exactamente. El autor diría que la historia sin significado es, como decía Shakespeare, un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Esta perspectiva, en cambio, propone que el ruido y la furia no son aleatorios, que forman parte de una melodía que solo se puede escuchar si se presta atención. Es una elección. ¿Sobre qué lente usar para mirar la realidad? Justo. Y el autor se dedica a explorar las consecuencias de elegir una u otra. ¿Qué ocurre cuando el hombre se olvida de Dios? O dicho de otro modo, cuando solo se vive con el mapa de la historia universal. Y el análisis es bastante sombrío. Sí. Argumenta que la técnica y el progreso, que son logros humanos fantásticos, se desvirtúan. En lugar de servir a la humanidad, se convierten en herramientas para dominarla. Da ejemplos muy claros. Las ambiciones que deberían construir acaban generando guerras. Las pasiones, en lugar de dar color a la vida, degeneran en odio, en envidia.
en una frustración constante porque nunca nada es suficiente. Y lo remata con una frase que es demoledora. Habla de la destrucción nacida del vacío interior. Uf, Es una idea muy profunda. No culpa a la maldad, sino a la ausencia de sentido. Es ese vacío el que convierte el progreso en un arma. Cuando no hay un para qué trascendente, el poder se convierte en un fin en sí mismo. Y eso, según el autor, es la receta para el desastre. pero afortunadamente no se queda ahí. También presenta la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando el hombre camina con Dios? Efectivamente. Y aquí no habla de una vida sin problemas, que sería poco realista, sino de una transformación radical de esos mismos problemas. Es casi una especie de alquimia existencial, como lo llamas. El texto dice que, desde esta perspectiva, el dolor deja de ser un sinsentido. Se convierte en una fuente de madurez. Y los fracasos, que en el otro escenario son un callejón sin salida, aquí se ven como oportunidades para aprender y empezar de nuevo. Exacto. Y añade algo que me parece crucial en el mundo de hoy. Dice que el servicio a los demás deja de ser una carga para convertirse en algo que ennoblece, que te hace más persona. Y quizá el cambio más radical es en la percepción del futuro. Ya no es una amenaza llena de incertidumbre. Se transforma en una misión. Sí, en un proyecto en el que una es colaboradora activa. Pero aquí el texto hace una aclaración que es vital y conecta con la objeción que planteabas antes. Insiste en que esto no es un simple truco mental, no es pensamiento positivo con un barniz religioso. Ah, vale. El autor afirma de manera rotunda que este cambio es el resultado de una intervención real y activa. Cita una frase clave. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan en todos los tiempos para orientar la historia hacia su destino final, la salvación del hombre. Es una afirmación muy contundente. Mucho. Para él, esta historia única no es un barco a la deriva que nosotros intentamos interpretar. Es una nave que tiene un capitán y un destino claro. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión del texto es, pues, casi inevitable. Después de desmontar la idea de las dos historias paralelas, llega un veredicto final. Sí. Y lo repite para que no quede ninguna duda. No existen dos historias, existe una sola historia, la de Dios acompañando al hombre en su caminar. Cierra el círculo y une definitivamente esos dos carriles que al principio parecían no tocarse nunca. Y el último movimiento que hace el autor es, para mí, el más importante. Se asegura de que esta gran idea no se quede en una reflexión abstracta sobre el Imperio Romano o la Edad Media. La trae al presente. La trae directamente a nuestra vida cotidiana. Afirma que esa única y gran historia también se escribe hoy. Sí, y especifica dónde. No en los titulares de los periódicos, necesariamente, sino en tu familia, en tu trabajo, en tus decisiones de cada día. Exacto. Y de repente la gran narrativa de la historia y mi pequeña decisión de hoy sobre si ser paciente con un compañero de trabajo o no, no son dos cosas distintas, son parte del mismo tejido. Justo. Es una forma de decir que cada vida individual es un capítulo de esa única historia. Exacto. Convierte la historia de algo que se lee en un libro a algo que se protagoniza cada día. Cada pequeño acto de generosidad, cada vez que se elige la esperanza frente al cinismo, cada dificultad que afronta con fortaleza, se convierte, desde esta óptica, en un hilo más en el gran tapiz. Lo hace tangible, personal y urgente. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho hoy con este texto, la propuesta central es que dejemos de ver la historia universal, los hechos, la política, la economía y la historia sagrada, el propósito, el sentido, como dos relatos enfrentados o separados. La invitación es a entenderlas como la letra y la música de la misma canción. Según esta fuente, son inseparables para comprender la aventura humana en su totalidad. Es una síntesis perfecta y nos deja con una pregunta final para que cada persona se la lleve a casa. El autor sugiere que la historia no es un caos, sino una narración con dirección y con un propósito divino. Ya. Si aceptamos esa premisa, aunque sea solo como un experimento mental, la pregunta es inevitable. Si cada momento de nuestra vida, desde el más mundano hasta el más decisivo, es de verdad una escena de esta única y gran historia con sentido, ¿cómo cambiaría eso la forma en que afrontamos el próximo problema, la próxima decisión o la próxima alegría que nos toque vivir mañana?